Corta corriente. Corta corriente. Bueno, ahora sí, hablemos del proyecto. Nacho Rodríguez y Esteban Cubero, el director y productor de Cayus, que nos van a contar primero que nada qué es Cayus. Cuéntanos. Cayus es un proyecto que en realidad fue como evolucionando muy naturalmente a través de los años, porque fueron años en los que se desarrolló el proyecto. Inicialmente era un cortometraje de corte más experimental, hasta que por circunstancias de la vida del país se transformó en un documental, digamos, con algún corte político, que logramos hacer con recursos limitados, con mucho amor y con de buena disposición de los chicos, de nosotros, pero sí, digamos que inicialmente no fue un largometraje que queríamos, que nos sentamos y dijimos vamos a hacer un largo, no, fue algo que se dio paulatino. Las circunstancias lo llevaron. ¿Cuánto crew, cuánta gente estuvo trabajando con el proyecto? Bueno, Nacho estuvo dirigiendo y haciendo cámara también, entonces casi que fue Nacho realmente, porque fue algo muy personal además. Entonces yo creo que Nacho hizo como muy bien en generar como una relación de confianza con los tres chicos. Entonces esta relación era muy personal además, entonces yo creo que DC requería eso, como que fuera algo casi que de Nacho con la cámara. Y ya, sin embargo, también hubo otras personas que nos ayudaron, como en la post de audio, por ejemplo, en la música, en otras cosas así post, pero como en grabaciones, principalmente pues fue Nacho como con esa relación súper personal con los personajes. Este documental empezó siendo como muy exploratorio, digamos, sobre la vida de esos tres chicos que tienen tres edades distintas. Alonso, que en ese momento tenía 16, 17, ¿no? 16, 17, imagínense. No, Alonso, vos. Mauricio, de 26, 25. 25 y 33, David. Entonces, de hecho, cuando Nacho me habló de ese proyecto, era como mucho por el tema de la memoria histórica, ¿no? Como de que casi no hay memoria histórica sobre qué significa ser un hombre no heterosexual en Costa Rica en este momento de la historia, digamos. Entonces, quisimos contar la historia de esas tres personas que además tienen como edades diferentes, entonces son perspectivas distintas. Pero como ya lo hemos hablado, luego eso se convirtió en otra cosa, claramente porque si estábamos contando la experiencia de vida de esas personas durante esos meses, y durante esos meses sucedió esto que políticamente es muy fuerte, digamos, que fue un proceso doloroso, triste, no sé, son demasiados sentimientos. Y pues obviamente ellos iban a hablar de eso y se iba a convertir en una parte central de su experiencia. Y era parte de su vida en ese momento. Era parte de su vida en ese momento. Entonces fue algo que se dio de forma muy natural. Yo creo que eso es lo más chido del docu. Tal vez como que llegó este tema, que obviamente fue algo súper negativo, pero que no fue que nosotros quisimos hacer un documental sobre ese tema. Fue que ya estábamos haciendo un documental, ese tema llegó y se dio de forma natural durante una parte del documental, como la mitad más o menos, es que empieza ese tema y le da como un giro. De hecho es como que el documental tiene un giro, pero es muy natural. Entonces yo creo que sí, porque así sucedió, ¿no? Eso por supuesto que nadie lo planificó. Y yo creo que eso refleja mucho como decís vos, que sucedió así. O sea, fue un tren que llegó a la mitad de enero, que ya agarró, llegó a todos. Sí, fue un giro no solo para el documental, fue un giro para la vida para todos nosotros. De todo el país. De hecho, eso quería preguntarles. Ustedes hablan mucho de la perspectiva en ese momento, cuando se estaba atravesando todas estas cosas en la campaña política o aquí en el país. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Cómo está la vida del no heterosexual costarricense ahora? Yo pienso que todo esto que pasó con el candidato que perdió y con todo esto que hablamos de la sentencia, de todo este movimiento político que hubo en Costa Rica por los derechos igualitarios, definitivamente abrió muchos ojos dentro de la comunidad, dentro y fuera de la comunidad, pero específicamente hablando de la comunidad, fue como
como una llamada de atención en cuanto a que esto también se habla en el docu, como en cuanto a qué tanto en la zona de confort estábamos nosotros con respecto a nuestros derechos. Sí, porque realmente vivíamos en una zona de confort que veíamos eso lejano, todo eso, hasta que lo enfrentamos de carne propia. Claro. Y eso nos puso, digamos, como en primer plano con este... Me cuesta demasiado decir Mauricio. Decirlo. No. O sea, pero a ver, ahorita ya en retrospectiva, aunque fue un proceso sumamente doloroso y un proceso que inclusive creo que no se ha dimensionado tanto el impacto que tuvo, por ejemplo, en zonas rurales, con chicos diversos en zonas rurales, o chicos que no saben no saben ahorita que son diversos en zonas rurales. Pero ahorita en retrospectiva, no sé si esto está bien cómo decirlo, pero dices mucho como esto que también hablamos en el docu, como de los callos, ¿no? Como que son situaciones que lastiman, que deterioran, que desgastan, que a nosotros como comunidad que nos lastiman, pero que eventualmente de eso nos hacemos más fuertes, como callos. Digamos, resistimos, nos engruesamos, como comunidad nos apoyamos más, nos hacemos más resistentes. ¿Sí crees eso? ¿Que ahora nos apoyamos más como comunidad? Bueno, sí, por lo menos tal vez sí, hay como más unión, pero a nivel personal también siento que ganamos bastante. Chicos, y como me parece muy interesante la elección de las 3 historias, porque son personas, además de tener una diferencia de edad importante, pues una diferencia de edad, vienen como de contextos muy diferentes. ¿Cómo se seleccionan las 3 historias que sí quiero meter dentro de mucha gente que uno conoce o puede conocer? La escogencia de los chicos, en realidad yo pienso que uno como director tiene que estar atraído de los personajes para que uno pueda contar la historia de manera que atraiga a otras personas. Entonces creo que eso era importante, que yo me atrajera, digamos, que me atrayeran ellos, de lo que pensaban, de la manera de expresarse, de su personalidad, que hubiera algo en ellos que yo dijera, ok, yo los quiero conocer un poco más. Desde un principio yo quería escoger a chicos que fueran... que tuvieran una edad parecida a la mía, que estuvieran, digamos, alrededor de mis... En ese momento tenía 23 años, entonces alrededor de mis 23 años yo dije, podríamos empezar por eso. Y Alonso, que es el chico que tiene 16 años, es el chico más joven del docu, era amigo mío, era amigo de una prima que estaba en el cole, y ya lo había conocido antes, se le había ido a mi casa, cuando salíamos con mi prima íbamos ahí como a McDonald's o algo así, como... Y entonces cuando me... Vamos a pedirle un patrocinio. Sí, McDonald's hay una promo súper buena ahorita. Entonces, sí, con Alonso fue cuando más o menos iba aterrizando la idea del docu, fue como que quiero un chico que esté en su adolescencia. Y Alonso sentía que él tenía mucho que aportar, mucho que decir. Era una persona súper inteligente, súper sensible, súper inocente. Entonces de una vez le dije, Alonso, ¿estamos? Y el man me dijo que sí. Entonces ya teníamos un check. Después... Perdón que te interrumpa. Además de Alonso, me parece súper interesante que era un chico de 16 años, súper inteligente y todo eso, que además estaba fuera del closet, ¿no? Claro, que eso no es tan común, no es tan común estar fuera del closet en el colegio, aunque me imagino que era mucho más común de lo que fue para nuestras generaciones. Y el tipo de dudas y de cuestionamientos que se hacía, es como yo, picha, yo tuve esos cuestionamientos como a los 25 años. Yo lo veía yo, algo pasa conmigo. De hecho, yo le he comentado a Alonso que es una cuestión generacional, porque Alonso del documental habla que él no entiende por qué tiene que salir del closet. Sí. Que es un asunto que yo creo, al menos la generación de Alonso y yo, que es muy diferente. Sí, o sea, daba por sentado que tenía que hacer. Sí, era parte del ritual. O sea, uno tiene que salir del closet. Tiene que salir del closet. Para él no, para él es como, mae, esto debería ser obvio, esto no debería tener que anunciarse. Entonces, eso me gustó mucho de él y creo que habla mucho de su generación. Sí, porque totalmente. yo he escuchado ese comentario antes.
¿Desde cuándo te rozas con niños de 16? No, pero no de gente tan joven. Ok. Pero sí he escuchado ese comentario. O sea, es innecesario salir del closet. Debería ser algo. Ya, o sea, llegué con este muchachito a la casa porque él es el que me gusta. No tengo por qué irle a decir a mi mamá, mami, papi, voy a traer un muchacho porque soy gay. Ma. Sí, que él se quejaba de que lo heterosexual fuera lo default. ¿no? Sí, Pues había que hacer la excepción si uno no era heterosexual, sí, totalmente. No, Alonso, yo aprendí un montón grabando con Alonso, porque él es una persona súper adelantada para su edad y creo que habla mucho también de la generación de él, que también mi generación arrastra un poco. Claro. Y contrastaba en buen sentido y en sentido, digamos, que sí, en sentido, digamos, de no necesariamente de manera negativa, sino un contraste, digamos, entre generaciones con la generación de Mau y de David, que son, digamos, que no tuvieron, por ejemplo, la oportunidad de salir tan fácil del cole, Sí, o no tan fácil, sino de manera tan pertenecemos a la- natural. Alonso tenía 16 años cuando se grabó el largometraje, ¿cierto? 16 años, sí. Y ahora tenés. 18. Esto es totalmente legal. Entonces podemos conversar con Alonso. Primero cuénteme cómo se involucra a alguien de 16 años en un largometraje. Bueno, y empezó con la amistad con Nacho, porque es el primo de mi mejor amiga. Y al principio llegó con esta idea de salir un largometraje, demás, y comentarlo con mi familia, porque en cierta parte ellos lo veían como exponerse. Pero fue algo que llamó demasiado la atención y son de esas oportunidades que uno dice como no siempre va a tener esa oportunidad de hacerlo. Y como ese activismo, como darse a conocer y como que las personas vean lo que uno siente y lo que uno piensa, esa oportunidad fue como... ¿Y cómo lo tomó su familia? Un poco se apartaron un toque por temas de seguridad. Como mi hijo es menor de edad, se está exponiendo, no sabemos quién va a ver esto, pero ellos sabían lo importante que era para ¿Ya mí. lo vieron ellos? No lo han visto. ¿Van a venir a verlo aquí? Yo eso espero. ¿Qué esperas que sientan ellos o qué pasa por su cabeza de cuando su familia vea este documental? Me gustaría que sintieran mucha empatía, que sientan lo que es ser yo, estar en mis zapatos y que, o sea, como que conozcan esa parte que quizá ellos no se han relacionado mucho y que lleguen a sentir lo que yo sentí. ¿Y qué sentía usted en ese momento cuando usted tenía 16 años y ya había salido del closet, cierto? ¿Cierto? Confusión. Mucha confusión. Y de muchas ganas como de descubrir las cosas, de salir como de los espacios donde uno está, conocer gente, conocer espacios. Y eso es como lo que me gustaría que conocieran. ¿Y vos crees que se logra con el largometraje? Conocer a Alonso Jiménez. Conocer a Alonso Jiménez del 2017 y 2018. Porque yo ahora... Porque ha cambiado mucho. Sí, la verdad, sí. Yo me acuerdo lo que yo dije, lo que yo presenté. Y dije como, ok, si en este momento volviéramos a grabar, sería totalmente diferente. ¿Qué tanto ha cambiado en su personalidad, no? Digamos que he dado cuenta como que las opiniones siempre van a estar y es tonto tomarlas en cuenta. Bueno, al menos las que tienen como objetivo destruir. Entonces, siento que, obviamente como cualquier persona que pasa de 16 años a 18, aunque sean solo 2 años, crece mucho personalmente. Sí, porque ahora Y estás cambias en la un montón. universidad. Y ajá, exacto. Nuevas personas, nuevos lugares y por lo tanto usted empieza a pensar diferente. Ha cambiado entonces mucho eso, el pensamiento que usted tenía en el momento que se empezó a grabar todo el documental ahora. Sobre todo que en este proceso vimos lo que pasó en el documental, que fue la campaña política. Sí, correcto. Se ha cambiado mucho. Y ahora que todo, pues ahora estamos hablando con Nacho también y nos comentaba, o hablábamos pues, de que ahora después de todas las cosas malas que se vivieron en la campaña, que ahora todo cambió aquí en Costa Rica, digamos, la interacción que uno tiene con las personas para mí creo que es diferente, la cercanía que puede tener con amigos o el desapego con amigos cambió, le cambió mucho la vida a usted después del proceso electoral. Yo siento que el proceso electoral fue un Alonso de ese cuenta que hay muchas personas que están en contra de la manera en que usted es
Y después de la campaña electoral, aún usted sigue sabiendo que hay personas que están en contra de eso. Pero es una batalla que usted tiene que luchar como todos los días por cambiar ese tipo de perspectiva. La secuencia de cosas que pasaron durante la realización del documental, y lo hablamos con el director, cambiaron el documental. Primero una cosa muy experimental de ustedes en diferentes edades, y luego se vio la campaña política. ¿Vos creías que era necesario hablar de ese tema de la campaña política cuando al inicio no se habla de eso, por supuesto? Yo creo que fue muy como indicado para el momento, porque era una etapa crítica donde las personas estaban de un lado o de otro, no estaban como en el medio. Entonces, hablarlo abiertamente fue como como el espacio indicado. ¿Cómo se vivió? Usted estaba en el colegio en ese momento. En el colegio. ¿Cómo se vivía en el colegio el tema de las elecciones? ¿Se hablaba de estos temas? ¿No? ¿Se omitían? Muchas veces se omitían por el miedo de causar una mala imagen o un comentario que pueda ofender a alguien. Pero usted, como con personas de confianza o con amigos, usted hablaba y, digamos, usted era frustrante incluso como tener 16 años y ver que otras personas están decidiendo el país por usted. Es como hay personas allá afuera que están votando, que quieren votar por Fabricio Alvarado, y yo con 16 años no puedo hacerlo, y mis amigos menores de edad también tampoco podían hacerlo. Y también era frustrante ver no sé, comentar a un señor o a una señora como, sí, yo voy a votar por él porque es religión y ocupo religión en el Estado. Y uno es como, ok, yo tengo como argumentos y yo sé gente de mi edad que también tiene argumentos para votar, pero sin embargo no puede. Entonces era como frustrante. ¿Encontrabas compañeros que estaban en esa misma posición de los señores? O amigos cercanos Sí. que también opinaban del lado del candidato perdedor. Pero de tu edad. Sí, digamos... Es que nunca han visto un mae de 16 años. El colegio se prestaba mucho para un espacio amigable y diverso. Por lo tanto, cualquier tipo de intolerancia era como inaceptada. Entonces, las personas que no pensaban tan afines a uno... Afines me refiero a que tenían como cierta repulsión, pero decidían como callarlo por un espacio de respeto. Eso en cuanto a mi colegio. Pero en otros colegios sí se veía como... O sea, en mi colegio antiguo sí había personas que abiertamente decían por qué deberían votar por Fabricio Alvarado. Y obviamente todas las razones eran o por religión o por homofobia, no por algo... ¿Y qué tanto se involucraban los profesores en esas discusiones? Siempre he tenido esa duda. Mis profesores nos hacían como dar cuenta por qué no votar por Fabricio Alvarado. Sí. Sí. Pero de nuevo son profesores mi colegio pertenece a la Universidad Nacional, entonces muchos profesores eran el humanístico, entonces muchos profesores entran a la U. Esa es la excepción. Sí, pero en otros colegios sí he escuchado profesores que profesaban ahí la religión. Exacto. Cuando ni siquiera era como el espacio para. Alonso, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y por supuesto la invitación para que la gente venga a ver el documental, el largometraje de Nacho Rodríguez. Corta corriente. Entonces después fue, ok, buscamos a un chico que ande por los 20s. Yo quería encontrar a alguien que tuviera como una vena artística como muy marcada y que fuera como alguien bastante expresivo, alguien que estuviera como metido en el mundo del arte, no sé qué, que estuviera en la U también, que era importante porque en ese momento yo estaba en la U, entonces quería como conectarme con eso. Y le pregunté a un amigo mío en Facebook como, hey, ¿conoces como este perfil de persona? Algo así ando buscando. El man me pasó como un par de contactos y ahí estaba Mauricio. Y yo lo busqué en Facebook y lo vi y yo dije, ahí está el otro personaje, te fijo. Entonces con David no lo conocía antes. Entonces le dije, vamos a tomarnos un café. Y le expliqué como la idea general del docu. Y Mauricio Mauricio de su parte, porque él es una persona con ideales bastante fuertes. Eso me parece muy chiva, que tiene como su norte bien puesto y como sus ideas bien puestas y las defiende y las sabe defender. Y está abierto también a discusión. Me ayudó también a moldear mucho el documental, como la forma en la que yo lo quería contar, tal vez el discurso que yo quería generar.
Y en esa misma, fue en Café Miel. Vamos a hacerle promoción también a Café Miel. Andamos buscando patrocinio, sí. Y ahí me dijo que sí, que está bien, que le damos con el docu. Y con Mao sí fue como, lo sentía súper cercano yo, como las vivencias de él, todo era como muy parecido a lo que yo había vivido. Eso fue muy chido. Ahora sí, vamos con el segundo invitado, que es Mauricio Cantillo, que forma parte también de las historias de este documental. Y más bien, muchas gracias por acompañarnos. Mauricio, cuénteme un poco, porque a mí me interesa saber mucho cómo se involucra una persona a que le expongan la vida así en un largometraje, donde usted cuenta con total sinceridad, creo yo, lo que está viviendo en ese momento. ¿Por qué decide uno hacer eso? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme. Todo bien. Es complejo, creo yo, y creo que el boom viene un poquito más después que antes de cuando a mí Nacho llega y me pregunta que si a mí me gusta, bueno, me presenta la idea, ¿verdad? Nos fuimos a tomar un café y me dice la idea de hacer que en un principio era un corto, me dice, bueno, es que quiero como retratar o capturar en video la vida de 3 personas en 3 etapas distintas de su vida. Y yo quiero que vos seas una de esas. Entonces la primera pregunta mía fue como, ¿y por qué yo? ¿Y qué tengo que decir yo acerca de X? ¿Y por qué a alguien le importaría? Si al fin y al cabo es mi vida y no le preocupa a nadie más que a mí. Entonces, bueno, ahí me fui como pensando sobre todo y... al principio todo se empezó a generar como muy, muy íntimo y por eso no me preocupaba como el qué dirán o la exposición de nada, porque la forma en la que Nacho lo empezó a hacer era pues a partir del celular, empezar a grabarnos videitos nosotros y esa fue como toda la primera parte. Entonces era como yo hablando del celular, que es algo que ya de por sí estoy acostumbrado a hacer por las redes y por todo lo demás. Y ya luego fue cuando... Y ahora más bien que en próximos días se va a estrenar en pantalla gigante y todo. Creo que es más como esa... Bueno, ya había tenido la primera experiencia de la exposición allá cuando se presentó en Sala Garbo. Pero no sé, todavía no sé cómo me siento. Sí me preocupa un poquito, pues porque es algo chingo y todo lo demás. Pero no sé, creo que la forma en la que al final quedó, creo que queda como una forma muy sincera de nosotros y queda como realmente pues creo que nuestro cuerpo y nuestra vida expuesta, creo que de alguna forma muy parecida a la que de repente muchas otras personas se sintieron expuestas en todo lo que fue la campaña política del año pasado, y pues nosotros somos como una pequeña partecita de todo eso, ¿verdad? Entonces no sé, todavía no sé, vamos a ver cómo me siento el día de que ya lo presenten, sí. No sé, vamos a ver. Lo noto preocupado, amigo. No es preocupado, es como tal vez a la expectativa, como de... ¿De algo particular? Es porque también ya lo grabamos hace rato, entonces me pregunto, la gente se va a llevar una perspectiva mía de como yo pensaba hace un año, porque eso lo terminamos de grabar hace más de un año, hace sí, como un año. Sí, que uno ha cambiado. Por supuesto, ya no estoy viviendo ni siquiera en el mismo lugar, ni ya estoy en la U, ni nada. Entonces, como que he avanzado mucho del lugar en el que estaba, aunque hay muchas de las preocupaciones que han evolucionado en otras. Pero no, la verdad no. Además, estudié artes y una de las cosas que aprendí a lo largo de la vida, por lo menos hasta este momento, es I don't give a fuck. Ahora que usted menciona eso, queremos hablar de un tema específico. Sí, y es algo, bueno, para irlo introduciendo un poco, hay una parte que a mí me gustó mucho que vos hablas y es el ejercicio del vestido. O sea, porque vos explorás tu parte femenina o la contrapones más bien. Una parte femenina con vos hablas piernas velludas, vello facial, no sé,
cosas muy masculinas. Vos decías ser el típico gesto caballeroso y darle el asiento a una señora embarazada en el bus. Entonces queríamos que nos hablaras un poco de todo eso. ¿Por qué nace el ejercicio del vestido, digamos? Creo que eso nace desde la U. Yo estudié artes escénicas y para mí siempre la indumentaria ha sido como algo muy importante, porque creo que percibo la indumentaria, como lo digo en el docu, como un pasaporte de identidad. Al fin y al cabo, la forma en la que uno se viste, siga la moda o no siga la moda o lo que sea, las decisiones que uno toma a la hora de vestirse es una decisión consciente acerca de cómo desea proyectarse a las demás personas y sobre quién es uno ante el mundo. Entonces empezó, creo que con un ejercicio en la universidad en primer año de performance, pues, y de ver cómo si yo cambiaba mi forma de vestir, las otras personas podían reaccionar ante eso. Y bueno, allá en el 2010, 2011, todavía habían muchas cosas y tal vez la cultura gay en general y de una forma global no había avanzado tanto en tantos temas como lo es ahora. El glitter en ese momento no era tan conocido, ni vestirse de chica era, pues sí, claramente, ¿verdad? Sí, pero hace muchos años no era tan aceptable. Ajá, o se juzgaba hasta dentro de la misma exactamente, y no se veía tantísimo, ¿verdad? Como de repente se puede ver ahora. Ahora yo voy un sábado en la noche al Parque Francia y es no sé cuántas personas con vestido y con aretes y con, ¿verdad? Y ya de repente no es tan, no es una irrupción tan grande. Entonces empezó a desarrollarse a través de todo eso y creo que también viene de una búsqueda personal acerca de cómo me puedo expresar o cómo es mi expresión de género a partir de esta cuestión de la indumentaria. Entonces, bueno, esto como que se fue dando y siempre quise como encontrar un vestido o algo que yo pudiera ponerme para salir a la calle, pero que fuese masculino o cómo poder encontrar un corte de vestido. Entonces, exactamente, porque al fin y al cabo no quería ser como un chico vestido de chica, quería ser un chico con vestido. Entonces me hice mi propio vestido y un día decidí salir a la calle y fue demasiado... Sí, el BD lo diseñaste vos entonces. Sí. Sí, yo coso desde pequeñito porque mi mamá me enseñó a coser. Entonces decidí hacerlo porque... ¿Y todavía lo haces? ¿Qué? ¿Todavía te pones vestido para montarte el servicio de transporte público? Creo que ya no tanto porque... No sé por qué. Creo que no. La última vez que lo hice fue de hecho con Nacho para el docu. Creo que ahora busco tal vez otras formas, aunque no me molestaría como volver a ponérmelo y me encantaría hacer como un performance masivo de 20,000 chicos caminando con vestidos. Para ir a promocionar el largometraje. Sí, podríamos hacer. Entonces sí, creo que surge como de esa necesidad de generar también preguntas a otras personas a partir de las mismas preguntas que yo me hice a mí mismo en algún momento con algo tan sencillo como la indumentaria y que ahora, bueno, ahorita que ando con estas argollas grandes es súper curioso porque algo tan pequeñito como andar argollas de 3 centímetros ya empieza a ser disruptivo caminando por la avenida central porque la gente dice, anda argollas de mujer, ¿por qué anda argollas de mujer? Simplemente por una cuestión de tamaño. Claro, porque si fueran más pequeñitas nadie lo nota, pero es curioso que algo en pequeños detalles empieza. ¿Y cómo te hace sentir eso ahora a diferencia de hace 2 años que se empezó a grabar en 2017? O sea, como esa observación, porque vos lo decías en parte del documental, el hecho de que por un momento no se sentía seguro o también claro. Algunos de tu entorno no se sentía seguro de hacer esas representaciones públicas por el contexto en el que estaban, pero el contexto ahora es diferente. Creo que después, al puro inicio de cuando empezamos a grabar el corto, el largo ahora, sí había como esta sensación de seguridad y fue muy curioso que se logró retratar muy bien y llega un momento del corto en donde
yo mismo digo, todo parece estar muy bien y de repente empieza a surgir todo este movimiento político que nos empieza a hacernos sentir a muchas personas como ya inseguros y no tan valientes tal vez de salir a la calle de la forma en la que hacía 6 meses volvíamos a hacerlo. Ahora creo que volví a ese estado de tranquilidad y de volver a poder salir de la forma en la que a mí me da Pero la es una gana. tranquilidad diferente, ¿cierto? Es Ya una no tranquilidad como... Antes, ¿qué sería? Una inocencia de uno, que se sentía demasiado seguro. Una tranquilidad creo que yo como una burbuja, porque lo dábamos por un hecho, ¿verdad? Y dábamos por un hecho de que Costa Rica estaba avanzando en temas de derechos humanos y tal vez avanzábamos dentro del mismo círculo, ¿verdad? Y porque nos rodeamos al fin y al cabo, mi círculo de personas es muy homosexual. Y creo que todo este proceso de repente nos dio el chance de descubrir que no era que no era como con esa cuestión ilusoria que teníamos y que ahora sigue siendo, ya lo era, pero ahora con mucha más razón todas las decisiones de qué usar, de cómo vestir, de qué decir, siguen siendo un acto político al fin y al cabo. Entonces, sí lo hago de una forma más relax, pero tal vez un poquito más consciente de que esas preguntas que le estoy generando a las personas empiezan a llegarles ya desde otro lugar, porque también creo que para todo el resto del país sí cambió o tal vez empieza a... Tal vez para las personas que iban con el partido de Fabricio y todo lo demás, no sé si quedaron como con esa ronchita o quedaron como quemadillos o no sé. Y me pregunto qué pensarán cuando me ven a mí o ven a cualquier otra persona que se expresa de una forma en la que ellos piensan que no debería de ser. Me pregunto como qué pensarán y si todo este rollo les habrá generado alguna reflexión hacia un cambio o una reflexión hacia más bien una necesidad inclusive ahora más fuerte de poder reforzar los valores que ellos creen que son los que deben de reforzar en la sociedad. Entonces creo que sí es un vestirse y un comportarse y un expresarse de una forma más relax, pero sí como de una forma más consciente y proactiva tal vez. Tengo una pregunta a ustedes. ¿Por qué les surgió por qué les inquietó esta cuestión de preguntar preguntar por ese lugar de la indumentaria y de lo del ejercicio del vestido? No sé, porque estuvimos, nosotros todos vimos el largometraje y fue por varios factores. Primero, estábamos cortos de equipo, entonces es como, no podemos meter a 25 personas aquí a hablar al mismo tiempo. Y segundo, porque estuvimos hablando de la percepción de nosotros sobre cada una de las personas que vimos en ese largometraje. Entonces, un tema clave, por ejemplo, con David nos pareció el de la masculinidad, que él la menciona en muchos de sus intervenciones. Con Alonso también fue el tema del crecimiento, entonces fue como inevitable pensar en nosotros cuando teníamos esa edad, ¿verdad? Claro, sí, para mí también. En los 80 y algo. ¿Yo? ¿Solo yo? Entonces, y con vos, claramente eso nos llamó mucho la atención, o sea, el abordaje que le diste en la conversación y la forma en que lo presentó, bueno, ahí muy personalmente, como lo presentó Nacho. Entonces me pareció como chivo explorar, o sea, quería conocer qué pensaba usted al respecto, más allá de lo que vi en la pantalla. Entonces, por eso. Y a mí en lo personal me parece algo valiente, porque no cualquier madre se anima a perder sus privilegios de hombre para ponerse un vestido y salir O a la exponerse calle. así de esa forma, sin una, no sé, razón aparente, ¿me entiendes? O sea, claramente hay una razón, pero es una razón personal, entonces me parece todavía más enriquecedor. Fue todo un desafío, fue realmente dio tantos nervios y tanta cosa, tanta... Sí, por supuesto, me imagino. Es una exposición como nunca antes se había expuesto usted a la sociedad. Aparte que el vestido era todo cortito y se me Sí, veía lo todo, vimos. entonces... Wow, muchas gracias. Entonces, Pura vida. esa fue la enseñanza. El vestido corto, ir a traer a alguien. Corta corriente.
Y con David lo había visto en Ojo de Loca, en este serie de un capítulo. Sí, muchos lo recordamos, sí. 3 capítulos. Fueron 3. Serie de 3 capítulos. Lo vi y yo quería a alguien, un personaje que se desarrollara bien en cámaras, porque yo no sabía cómo iban a reaccionar esos dos chicos teniendo una cámara a 5 centímetros de la cara. Entonces con David fue como, mira, él ya estaba en cámaras, se desenvuelve bien, me parecía gracioso. Que fuera activista además, ¿no? Era súper activista, Sí. estaba metido ya de lleno en eso. Ahí está leyendo. Y entonces me parecía que cada uno tenía como cosas diferentes que aportar. Alonso, la inocencia, venir saliendo del closet, estar en el cole. Mauricio en la universidad, como trabajando como su parte artística, su parte también como intelectual. Y David, activista LGBT, estudiante de medicina. Entonces era como, ok, démosle, ahí está una... Sí, el mix, no una puedo buena encontrar mezcla, nada, sí. nada más mixto. Y con vos, por supuesto, que queremos hablar de masculinidad. Y machismo. Y machismo en este país. Así que empiecen. Para lo que son buenas, ¿no? A criticar a las machonas. ¿No? Exacto. Entonces queremos hablar de eso con usted, porque usted lo dejó muy claro, posiciones muy específicas a la hora del largometraje, pero eso fue hace 2 años. ¿Cuánto ha cambiado ese pensamiento? ¿Ha evolucionado el pensamiento sobre la masculinidad 2 años después? Bueno, yo creo que la masculinidad es algo que uno construye todos los días. Es algo de lo que uno se da cuenta siempre. O sea, la masculinidad es algo que uno va construyendo día a día porque uno va sumando ideas, va sumando información también, ¿verdad? Sobre qué es realmente ser un hombre masculino, sobre cuáles son los límites que yo mismo me impongo, ¿verdad? O que inclusive me impone la sociedad como un hombre para poder entrar dentro de un plano masculino. Aparte de eso, yo creo que todos los días uno logra entender que la masculinidad, al fin y al cabo, siempre es un performance, ¿verdad? Y que yo tengo permitido diluir mi masculinidad tanto como yo quiera, ¿verdad? Para no sentirla tan agresiva como la tenía anteriormente, digamos. En 2 años he avanzado yo en mi masculinidad, o sea, me permito hacer demasiadas cosas que no me permitía hacer antes. Me siento muchísimo más cómodo con mi cuerpo, con mis formas, con la manera en la que me muevo, con la manera en la que me expreso. Eso es algo que construyo todos los días. Es algo que he construido además gracias a muchas mujeres, ¿verdad? Que me han enseñado precisamente que no tengo por qué seguir ese rol de macho dominante en todo momento. Que no tengo que seguir como todos estos roles que se me han enseñado, ¿verdad? De un hombre que ocupa siempre los espacios, que siempre tiene que estar hablando, que siempre tiene que, ¿verdad? Va muchísimo más allá de solo el hecho de la manera en la que me comporto, me muevo, actúo, va también en la manera en la que yo me impongo a otras personas, ¿verdad? O sea, que es algo contra lo que uno choca constantemente y se da cuenta que es la masculinidad la que nos lleva a eso muchas veces, ¿verdad? ¿Y te ha pasado mucho que la gente te busca consejo para hablar de estos temas? Yo imagino que sí, porque claro. lo he visto en Twitter. ¿Cómo se acerca la gente a hablar de eso? ¿Con qué tipo de inquietudes llega la gente a vos? Para mí quizás es una de las cosas más lindas que me ha traído, digamos, el hecho de poder exponer mucha de la forma en la que pienso, tanto en redes sociales y en mi día a día, digamos, ¿verdad? Con mis compañeros de trabajo, de equipo, con mi misma familia, ¿verdad? El hecho de que la gente entiende que yo soy una persona que ha leído mucho al respecto, que ha querido informarse al respecto, que además no encuentra ningún tema tabú, ¿verdad? Que siempre encuentro enriquecedora las dudas de cada una de las personas que se me acercan y que tienen la confianza además de exponerme sus dudas, sus inquietudes y consideran que mi consejo los va a poder ayudar. Eso me parece súper enriquecedor, es una de las partes que más me encantan. La gente se me acerca siempre precisamente momentos en los que sienten conflicto, ¿verdad? En los que no logran entender muchas de las cosas con las que se topan en el día a día o inclusive cuando sufren episodios de violencia machista muchas veces y no saben cómo afrontarlos, ¿verdad? Y encuentran en vos como una voz fuerte en la que se pueden sentir apoyados, que les da como esa energía para poder afrontar también todas estas situaciones negativas y logran salir adelante gracias a
cualquier cosa que vos les estás diciendo. Muchas veces solo necesitas inclusive escuchar porque las personas tienen hasta ellos mismos sus propias respuestas, ¿verdad? Se ha llegado mucho a esa conclusión después de todo lo que ha pasado en el país en los últimos 2 años, el proceso electoral, que bueno, lo hemos reflejado en el largometraje, que a todos nos cambió en cierta medida. Claro, yo pienso que el hecho del proceso electoral, el hecho de las últimas elecciones presidenciales, es algo que nos marcó como país, nos fragmentó por completo, y a nosotros como homosexuales al menos nos cambió el panorama que nosotros teníamos de este espacio maravilloso, ¿verdad? En el que nos estábamos desarrollando según nosotros, nos terminó explotando esta burbuja de violencia en la cara, ¿verdad? Y nos hizo despertar, darnos cuenta cuál era el panorama real en el que nos encontrábamos y todo lo que nos hacía falta por trabajar de ahora en adelante, ¿verdad? Y entonces se volvió como un reto diario el trabajar por deconstruir toda esta clase de cosas, ¿verdad? El trabajar por evitar que toda esta violencia nos siga afectando, el trabajar por generar espacios muchísimo más seguros para todos nosotros y para las demás personas, ¿verdad? David, ¿vos crees? Porque una de las intenciones, creo, del largometraje fue la exposición de diferentes generaciones. Nosotros pertenecemos a una generación a la misma de Fabricio Alvarado, a la misma generación de Carlos Alvarado. Somos de esta generación, hay muchos diputados ya de nuestra edad. Para nosotros, bueno, no sé, yo lo siento a veces un poco más personal porque veo gente conocida, digamos, uno de los candidatos, Fabricio, fue compañero mío de trabajo, a Carlos lo conozco en la U, o sea, es como que ellos personificaran esta división del país, y estos actores que han salido, una Carolina Hidalgo, una Paola Vega, es gente como nuestra generación. ¿Cómo afrontan esa responsabilidad nuestra generación de lo que está pasando ahorita? Yo creo que nuestra generación afronta la responsabilidad de una manera un poco floja, realmente. O sea, como que todavía no hemos terminado de despertar de qué es lo que realmente está pasando. Nosotros definitivamente somos los actores del cambio. O sea, de eso no hay duda alguna. Pero nos hace falta trabajar con más fuerza. Yo creo que las representaciones de las cuales vos hablaste, los 5 nombres que me acabas de dar, ninguno nos representa a nosotros realmente, porque ninguno de ellos es homosexual, lesbiana, bisexual, transgénero, intersex. Ninguno pertenece al gran espectro de LGBTIQA+, ¿me entendés? Entonces ninguno de ellos puede sentir lo que nosotros estamos sintiendo en este momento, ni sintió definitivamente lo que fue tener afrontar toda esta situación que afrontamos nosotros durante las elecciones presidenciales. Entonces yo creo que a nosotros como actores sociales nos corresponde hablar de manera más fuerte de qué es lo que tenemos que nosotros hacer para poder generar un espacio realmente de seguridad para todos, ¿verdad? Porque ese cuento de la inclusividad no existe, porque yo ya formo parte de este sistema, ¿me entendés? Entonces vos no me tenés que incluir a mí en absolutamente nada, me tenés que respetar, que es diferente, porque nosotros somos seres humanos y como seres humanos que somos personas dignas de respeto, ¿ok? Entonces debemos de empezar por ahí. Pero creo que el trabajo lo estamos haciendo muy flojo. Tenemos una pereza política demasiado grande. ¿No crees vos que más bien todo este proceso nos unió un poco más como comunidad? Yo creo que nos despertó, o sea, y nos señaló precisamente cuáles eran las diferencias que teníamos entre nosotros mismos, ¿verdad? Y nos evidenció además que nosotros no estamos tan unidos como pensábamos que estábamos, ¿verdad? Entonces yo creo que el trabajo de ahora es precisamente entender que todos que tenemos una lucha en común, ¿verdad? Pero que todos somos actores total y completamente diferentes. Sí, pero la lucha no ha terminado. Los cristianos están reuniendo fuerzas. Está apenas empezando, exactamente, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos entender nuestras diferencias, o sea, que tenemos un punto común que nos reúne, que es la lucha por nuestros derechos, pero que todos y cada uno somos diferentes. Con la percepción de la gente, después de ver la historia de Alonso, de Mauricio y la suya, ¿cómo le gusta? O sea, ¿qué percepción cree que se va a llevar la gente? ¿O cuál es el mensaje que a usted le gustaría que termine en la gente, o la discusión que se empiece? Porque Mauricio nos decía que no le gustaba... ¿cómo era? La moraleja, crear moraleja. Pero entonces por lo menos generar algún tipo de discusión. Yo creo que yo, como persona, personalmente espero que este documental le cale a la gente al punto en el que puedan entender dónde nos colocaron, ¿entendés? Porque para mí fue muy difícil, digamos, ver a gente como de mi familia apoyando a esta gente, digamos. Entonces yo quiero como que esto sea como una llamada de atención de decirles, nos lo hicieron y nos lo hicieron fea, ¿me entendés? O sea, vean a dónde nos llevaron, vean lo que nos hicieron sentir. Nosotros no lo merecemos, nadie lo merece, ¿me entendés? Es el momento de parar esta violencia, porque esto es algo que continúa. Yo quiero que vos cambies la manera en la que vos podés percibir cómo nosotros nos enfrentamos a este mundo, porque para muchos de nosotros es muy difícil hacerlo día a día.
Yo soy un cabrón de 35 años que he dejado la piel ahí en esas calles, ¿me entendés? Y ya no me afecta. Pero hay personas que vienen de abajo, que no entienden que realmente esto es algo que los lastima muchísimo, ¿me entendés? Y que vos tenés la posibilidad de cambiarlo. Entonces, eso es lo que me gustaría a mí que la gente logre entender de esto. O sea, que lo que pasamos fue muy violento, que no lo merecemos y que no hay que repetirlo. ¿Y usted cree que vamos a tener la fuerza otra vez como país para no repetir esas malas decisiones? Yo creo que las locas somos poderosas, así, somos poderosas. Y cuando se meten con nosotros, mira, o sea, les toca feo, así. Entonces yo creo que ninguno de nosotros está dispuesto a quedarse queditico así sentado en una silla nunca más, ¿me entendés? O sea, ya no más. Entonces, si querían escándalo, les vamos a dar escándalo. Yo creo que esa es la mejor forma de cerrar. David, muchas gracias también por acompañarnos a todos los ustedes. Un placer, realmente. Que ya ahora están todos con nosotros, entonces si quieres se sumen aquí nada más para dar un último mensaje para poder sumarlos a todos. Nacho, bueno, ayúdenos a hacer la invitación también para que la gente venga a ver el largometraje. ¿Cuál es el atractivo de esto para poder despedir este programa? El docu creo que retrata probablemente lo que fue la lucha más dolorosa y fuerte que tuvo nuestro país en temas de derechos igualitarios en la memoria reciente, por lo menos. Entonces, el valor del documental creo que es poder haber encapsulado como este momento que pasó y presentarlo en 1 hora, 15 minutos, algo digerible. Y no, obviamente los invitamos a todos, se muestra el viernes 29 de marzo en el Magali a las 9 de la noche. Y ahí vamos a tener un espacio después para preguntas y para dudas, comentarios, impresiones, lo que sea. Y no, ahí los esperamos, ojalá que puedan ir. Listo. Muchas gracias, chicos, a los 5 por venir, por acompañarnos y por hacer el documental, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Listo. I made it through and so can you. 'Cause you know this life can be paradise. Síganos en redes sociales como @corta_corriente y pueden escuchar toda la primera temporada y parte de la segunda en su plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast o Stitcher. En este episodio se utilizó música de los artistas nacionales Networks Music y Daniel Patiño. Dirección, Alonso Solís. Preproducción, Marco Ureña. Producción, Jason Salas. Diseño, Pedro González. Nos escuchamos en 2 semanas. I'll go and break my own record. I'll work hard, I'll be better and better. And I won't stop, not even for a minute. And I'll tell you that I finally made it. Stand up and don't give up. When you're set free, when you get to fly, when you stand up and you keep on trying. I found a light in me and I pulled through and I made it here to be with all of you. All I've been through and you still expect me to be a victim. All I've been through and you're still feeling a little bitten. And life's too good to miss out on all of these good chances. The chances grow and spread all of your branches. And now
light in me, and I pulled through, and I made it here to be with all of you. When you're set free, when you get to fly, when you stand up and you keep trying, I found the light in me, and I pulled through, and I made it here to be with all of